nació. Estuvimos viendo Lucas, estuvimos viendo el capítulo 1 principalmente, donde decía que Zacarías pertenecía a la clase de Abías. A él le tocó el lugar número 8 de acuerdo a su orden. Vimos en el calendario en qué mes era, y de ahí pudimos sacar las cuentas cuando quedó embarazada Miriam o María. Y luego de ahí contamos 9 meses y nos dio la fecha exacta del nacimiento de Yeshua, ¿verdad? Bueno, entonces, sí buscaron en sus Biblias, sí lo comprobaron que todo lo que les decíamos estaba bajo las Escrituras. Bueno, es muy interesante haber conocido el tiempo en que nació el Mesías de Israel. Es muy interesante saberlo. Pero ahora, una pregunta importante y que nos va a poner a pensar un poquito. ¿Por qué? ¿Cómo sucedió? ¿Quién lo implementó? Que festejáramos su nacimiento el 25 de diciembre. Martín, nada más una pregunta. ¿Traigo los peques un rato o no? Tú dime. No, más al rato, porque ahorita vamos a dar un poquito de historia, más al final vamos a necesitarlos aquí, para que vean ustedes. Es muy interesante, ¿eh? Yo no conocía nada de esto. Les soy sincero, yo no conocía nada. No sabía que el árbol de la Navidad simbolizaba una cosa muy interesante, por no decir fea. Pero bueno, vamos ahorita a empezar con algo de historia, porque ¿se acuerda cuando estuvimos estudiando el libro de Revelaciones de Apocalipsis? ¿A dónde nos fuimos para entenderlo? A Génesis. ¿Y qué cree? Para entender todo esto tenemos que irnos ¿a qué libro? Génesis. Mire, déjele digo una cosa. Ahora que estamos empezando a escudriñar más las Escrituras, cada vez nos damos cuenta que las profecías del Antiguo Testamento se cumplieron de una manera perfecta en el Nuevo Testamento o en el Brit Hadashah, y eso nos hace tener más alegría porque lo que estamos aprendiendo lo estamos corrigiendo. Y una de estas es que todos ustedes que vinieron al festejo de Sukkot, a la apertura, hablamos un poquito del nacimiento. Pero ahora que ya mañana va a terminar, ¿a qué no sabe qué? Vamos a dar una pequeña enseñanza, porque si hablamos de esto a profundidad van a ser como 3 lecciones. Pero muy a grosso modo, pero puntos muy importantes vamos a tratar acerca del 25 de diciembre. Porque el 25, porque un árbol, porque esferas, porque regalos, porque Santo Claus, porque un trineo, porque duendes, la estrella que está arriba del árbol, porque un pino y no sé, una jacaranda o un cactus, que estamos bien mexicanos, sino un pino. Vamos a ver, y bueno, le voy a dejar el micrófono a Gamita para que él nos empiece a dar la introducción acerca del festejo que tradicionalmente nosotros conocemos como Navidad. ¿Listos? Sí. Bueno, antes que nada, nosotros aquí le ponemos las cosas sobre la mesa. Es responsabilidad de cada uno escudriñar y buscar a ver si estos locos que están aquí enfrente dicen la verdad. ¿De acuerdo? Sí. ¿Mamá? Sí. Bueno, pues buenas tardes. ¿Sí se escucha? Sí. Porque si no ya no puedo subir. Primero, antes que nada, pues una oración. Quiero empezar con
con una oración para agradecerle al Padre que estamos aquí y que sea Él quien hable y que hable a nuestros corazones, porque a pesar que estoy enfrente, es una gran responsabilidad, pero también créanme que me sigue hablando a mí. Pues si me acompañan. Padre eterno, que estás en los cielos, te damos gracias porque nos has permitido estar aquí un día más como tu pueblo, como hijos tuyos. Queremos aprender más de ti. Queremos que tu palabra penetre en nuestro corazón y que sea esa semilla que se quede y que dé frutos. Pero que solo sea tu palabra, que solo lo que venga de ti. Y cualquier cosa que digamos entre Martín y yo, que salga de nuestra humanidad, que caiga en el piso y muera. Esa va a ser siempre mi oración, Padre. Que solamente seas tú quien hable. Y pues que caiga en tierra fértil, que dé frutos. Que nos sensibilices en lo que quieras tú hablarnos, Dios. Y pues aquí estamos para aprender más de ti. Gracias. Bueno, pues recapitulando, veo que no hay nadie nuevo de las personas que vinieron a Sukkot para lo de comprobar. ¿Cuándo? ¿Sí hay? Entonces así muy rápido. Hay una diferencia de horario, de calendarios entre el hebreo y el que usamos nosotros. Gregoriano, sí. El gregoriano. Entonces, la diferencia, aquí en la raya amarilla es cuando inicia nuestro calendario, enero, febrero, marzo, abril. Y en la roja inicia el calendario de Hebreo. En Israel. Y la Biblia pues fue un escrito que se hizo justamente con este calendario, con el que está más en blanco, empezando en Nisan. Entonces, en Lucas, así rápido, lo que decía Martín, primero, ¿quién fue? Pues Zacarías, fue un sacerdote de la clase de Abías, tenía su servicio justamente en julio, iniciando julio. Entonces, él entraba como en esta fecha, aquí, ¿sí ven el cursor más o menos? Y salía en esta otra fecha. Eso de las clases es porque esas personas, los sacerdotes, tenían que entrar al templo como a servir durante 15 días. Y lo comprobamos en Primera de Corintios. Crónicas 24. Ahí están todas las órdenes de los Cohen, de los sacerdotes. De las cosas más importantes que hizo Zacarías cuando estuvo dentro del templo fue pedirle a Dios que le diera un hijo. Y pues le cumplió. Entonces, justamente cuando sale de su servicio, pues ahora sí que extraña a su esposa, ¿verdad? Entonces, contamos, ¿cuántos meses? 6. Porque los 6 meses es cuando está Elizabeth, que es prima de María, va a visitar el ángel Gabriel a María, cuando Elizabeth tiene 6 meses. ¿Sí me voy explicando hasta ahí? Entonces sale Zacarías a mitad de julio y durante 6 meses, aquí en la raya azul, es cuando visita a María. A mitad de enero, gregoriano. Entonces ya solamente cuando visita el ángel Gabriel a María, es cuando dice, en este momento vas a concebir. Entonces cuando inician, ahora sí ya los 9 meses de María. Y pues ya contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. En octubre más o menos a la mitad, justamente cuando se celebró la fiesta del tabernáculo. Ya ves que dicen que es entre septiembre y octubre, o sea, como que no tienen en sí la fecha exacta, pero es más en octubre, ¿no? Pues no es tanto que sea en octubre o en septiembre, sino que es la fiesta de tabernáculos. En el día que caiga, pero que caiga en tabernáculo, más bien cayó en tabernáculos. Sí, porque es justamente la diferencia entre los dos calendarios, porque no podemos decir el 15 de octubre, porque le estaría dando una fecha en nuestro calendario, en el griego. Entonces es una fecha, pero en el hebreo. Entonces cuando les digan que qué fecha cumpleaños que nació, pues es en la fiesta de tabernáculos. Los mediados de octubre.
Sí, bueno, depende, sí, depende de qué. Claro. Así como va a venir en una de sus fiestas. Es muy interesante lo que dices porque, mire, el adversario siempre ha querido imitar al Señor. El Señor tiene fiestas y el adversario también. Y por cierto, que ya está próxima a una de las más terribles festejos que puede haber y que, sin lugar a dudas, cada vez dentro de las iglesias católicas y cristianas y de todo tipo, los festejan. A mí me ha tocado saber que dicen, es que nosotros no vamos a festejar a los muertos, vamos a festejar a los vivos. Y pudiéramos mencionar algo, Gama, acerca de cómo cosas buenas parezcan malas en cuestión de la palabra y la ordenanza del Señor, con respecto, por ejemplo, a lo del árbol. Justamente más adelante, pues ya con la segunda parte, hay que tener como unos puntos para poder seguir adelante. Entonces, ya teniendo en cuenta que en verdad nació en la fiesta de tabernáculos, entonces la pregunta sería, ¿y el 25 de diciembre qué es? O sea, no es una fecha que nomás se les ocurrió a alguien, no tiene un porqué, un trasfondo. Entonces, pero primero, para ir al trasfondo, son esos 3 puntos que quisiéramos, que estamos seguros todos que son reales. Nuestro Padre, Dios, es eterno y no cambia. ¿Quién está seguro de eso? Sí. Que nunca cambia y siempre va a ser constante. La misma palabra nos lo confirma. Entonces, más adelante lo vamos a ver. La segunda, la estrategia del enemigo. ¿Cuál es la estrategia del enemigo? La mentira del enemigo. O sea, él dice una mentira, pero si le sumamos que no conocemos la verdad, ahí es cuando todo se puede echar a perder. La mentira del enemigo, más que nosotros no conocemos la verdad. Sí, entonces, Gama, por ejemplo, en el primer punto, nuestro Padre nunca cambia, el Eterno nunca cambia. Si Él dice que no te acostarás con un hombre, eso nunca va a cambiar. Nunca va a cambiar, su palabra siempre es fiel. Siempre. Y si Él dice, yo aborrezco las papas fritas, Él aborrecerá las papas fritas siempre. ¿Verdad? Así es, sí. Y el tercer punto es que la perspectiva de Dios es más importante que nuestra perspectiva. Sí. Entonces lo vamos a ver más adelante. El primero, el Padre no cambia, nuestro Dios no cambia. Lo vemos en Malaquías 3:6, dice, porque yo, el Señor, Yud-Hei, Bab-Hei, no cambio. Por eso vosotros, oh hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Aquí dice, yo soy constante, yo siempre soy fiel a mi palabra, no cambio. En Santiago 1:16, amados hermanos míos, no os engañéis, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Amén. Entonces aquí tenemos argumentos, fundamentos bíblicos de que Dios no cambia. Él es y siempre va a ser. ¿Cuál es el siguiente punto? La estrategia del enemigo. Génesis 2:16 dice, y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Solo le dice, no comerás, porque el día de que de él comas, ciertamente morirás. Entonces ya es cuando después Dios duerme a Adán y le saca, dice, y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho, y dijo a la mujer, a la serpiente le dice a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comeráis de ningún árbol del huerto. Es una mentira lo que le está diciendo, es completamente diferente a lo que le dijo Dios, porque Dios le dijo, no comas de este árbol. Y la serpiente le dijo, ¿con que no puedes comer de todos los árboles? No, Dios nomás le está diciendo, no comas de uno. Y sigue, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto ha dicho Dios, no comeráis de él ni lo tocaréis. Ahí le está agregando, le está diciendo, Dios nomás le dijo, no comas,
pero la mujer le está diciendo, no comamos ni lo toquemos. Entonces, ¿por qué? Porque ella desconocía cuál era el mandamiento que les había dado. Entonces, cuando uno desconoce la palabra de Dios, uno puede agregarle a la Biblia. Entonces, Y por lo regular las mujeres. No se Es crea, cierto. no se ¿Qué crea. dijimos hace rato, mamá? Es que dice que la mujer... entonces, reafirmando el segundo punto, que la estrategia del enemigo, ¿cuál es? Una mentira más el desconocimiento de la verdad por parte de nosotros. Por eso es importante conocer. Y la tercera es las perspectivas. Que la perspectiva de Dios siempre va a ser más importante que nuestra perspectiva. Y cabe mencionar, Gama, tantito un paréntesis, que en realidad todavía la serpiente le dice, no hombre, pues si no vas a morir. Eso dijo, pero no vas a morir. Estás malinterpretando la ordenanza. Y aquí dice en el 12, ciertamente morirás. La serpiente le dice, no vas a morir. Mentira. Entonces el adversario siempre va a llegar, porque a mí me han dicho, bueno, ¿y qué que festeje la Navidad del 24? No pasa nada. Yo no adoro esos dioses. Es una No, yo lo hago para el Señor. Y déjeme le digo una cosa. Yo puse este ejemplo y lo puse fuerte. Le digo, ¿qué pasaría si tú, la persona que me estaba diciendo eso, si tú vas con una prostituta, pero tu mente y tu corazón están con tu mujer? ¿Qué haría la esposa si sabe eso? Creo que sería un error. Aunque él llegara y dijera, mi amor, pero yo estaba contigo. Es más, me abrí los ojos. No. Todo mi corazón era tuyo. No. Error. Hace sacrificio. Sí, entonces, ahorita vamos a empezar a caminar con respecto a lo que el Señor dijo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son los dos puntos que hemos como reafirmado ahorita? El primero es que La palabra que no cambia. que Dios no cambia. Y la segunda, O sea que mentira más ignorancia. Se puede resumir así. O sea que el diablo se vale de nuestra ignorancia para mentirnos y creer que estamos haciendo lo correcto delante del Señor cuando en verdad es un pecado. Porque si supiéramos la verdad, o sea, yo te puedo llegar con, no, pues que esta camioneta vuela. Yo te estoy diciendo una mentira, pero tú conoces la verdad de que no vuela. Entonces tú me puedes decir no. Aunque yo te diga una mentira, tú me dices, no, tú estás diciendo una mentira. Sí. Y el siguiente punto, la perspectiva de Dios es más importante que la nuestra. Y para fundamentarlo, pues bueno, ¿sí recuerdan la historia del pueblo de Israel? Éxodo 32:3. Éxodo 32:3. 8. 32:3. Y 32:8. Entonces, este es el momento en donde Moisés es llamado al monte Sinaí para que le dieran todo lo que es de la Torá junto con las tablas. Y dice Éxodo 32:2. Entonces todo el pueblo se quitó los pendientes. Y como Moisés se tardaba en el monte Sinaí, pues esto es lo que ocurrió con el pueblo que estaba en las faldas del monte. Entonces todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que tenían en las orejas y los llevaron a Aarón. Y él los tomó de su mano y les dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Y ellos dijeron, ellos lo que están diciendo, ¿cuál es su perspectiva? Este es tu Dios, oh Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro, y Aarón hizo una proclama diciendo, mañana será fiesta para el Señor. O sea, él está afirmando que el becerro es Dios quien lo sacó de Egipto, y mañana pues va a ser una fiesta dedicada para él. Y más adelante dice, bueno, pues ya se da cuenta Dios y le dice a Moisés, dice, bien pronto se ha desviado del camino que yo les mandé.
se ha hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Le han ofrecido sacrificios y han dicho: este es tu Dios Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Y el Señor dijo a Moisés: he visto a este pueblo y he aquí es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame para que se encienda mi ira contra ellos y los consuma, mas de ti yo haré una gran nación. Entonces ahí nos damos cuenta que aunque el pueblo de Israel estaba pensando que el becerro de fundición era Dios, porque le iban a hacer una fiesta, Dios está diciendo: ellos están haciendo un ídolo. O sea, en verdad Él se estaba enojando tanto que pues ahí dice, o sea, Los iba a destruir. los iba a destruir. Y luego era un pueblo que acababa de ver grandes maravillas en Egipto y camino a su salida. O sea, era milagro tras milagro, suceso tras suceso que el Señor estaba enviando para liberar a su pueblo. Y el pueblo de repente, bastó nada más que Moisés se ausentara un poco de tiempo para entonces decir ellos otra cosa diferente. Entonces, desde la perspectiva de Israel, del pueblo, era Dios el que estaban haciendo. Y desde Dios era un ídolo. ¿Sí, doctora? También hay que reflexionar que ese oro, el Señor se los había dado en su misericordia con una recompensa a 430 años de esclavitud. ¿Se acuerdan que Sí. dice que en Éxodo que Él les dio la gracia para que las mujeres pidieran los pendientes de oro, etcétera? Fue una bendición, pero es como también nosotros hacemos con las bendiciones del Señor, que las corrompemos por andar atrás de ídolos, no necesariamente, o los deseos de oro moderno. Claro. Sí, justamente. Entonces, pues ya aquí comprobamos esos tres como factores, se puede decir. Que Dios no cambia, que el enemigo usa la mentira más nuestra ignorancia, y una disque verdad. Y la tercera, que es más importante, la perspectiva de Dios, o sea, cómo Él piensa a cómo nosotros pensamos. Ahí hay dos buenas perspectivas. Pues ahora sí que no imites. Un Hay que perro ver que, un gato que parece o se cree perro y Nike. una imitación, ¿verdad? Pues es muy lógico, no se ve. Pero bueno, nos dice Dios en su palabra, Deuteronomio 12:29: cuando el Señor tu Dios haya destruido delante de ti todas las naciones que vas a desposeer y las hayas desposeído y habites en su tierra, cuídate de no caer en una trampa imitándolas. Después que han sido destruidas delante de ti, y de no buscar sus dioses diciendo: ¿cómo servían estas naciones a sus dioses para yo hacer lo mismo? Está advirtiendo el Señor que debemos de abstenernos, de imitar. De no imitar, debemos decir no, o sea, yo tengo mi identidad, yo sé quién soy, yo soy hijo de Dios, yo soy pueblo escogido, pero también para saber cuál es la identidad del enemigo o de alguien más, uno debe de conocer cuál es su identidad. Y es que, sí, Gama, es importante saber que también, ¿qué significa la palabra Kadosh? La palabra Kadosh significa apartado. Y el Señor nos demanda que seamos apartados. ¿Sí? Yo cuando hablaba con el rabino Mordejai, le decía: oiga, rabino, es que ya ni parezco de Zacatecas, ya no como nada de lo que se come en Zacatecas, ni las festividades que se hacen en Zacatecas. Entonces, eso es lo que nos hace apartados para el Eterno. Eso es lo que nos manda a decir, que nos apartemos de las tradiciones paganas. Y pues otro fundamento bíblico en Jeremías 10:2 dice, así dice Yud-Hei, Dot-Hei: el camino de las naciones no aprendáis, ni de las señales de los cielos os aterroricéis, aunque las naciones les tengan terror. Pero vuelvo a lo mismo, ¿qué caminos? No creo que se refiera, bueno, más bien, yo pienso que se refiere específicamente a algunos caminos. Más adelante comproban, pues bíblicamente, qué caminos son esos los que dice, no camines como ellos, no sigas sus pasos, no sigas sus costumbres, sus tradiciones.
Bueno, el texto que habla donde el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. En Juan 4:22, en espíritu y en verdad. Emet. Lucas 16:15, porque lo que entre los hombres es de alta estima, abominable es delante de Dios. Hay que buscar qué es lo que a toda la humanidad es de gran estima, pero Dios dice, no, esto no me agrada. Entonces aquí no aplica la de Dios ve mi corazón. Pues ahora sí que yo no tengo palabras, yo nomás estoy diciendo lo que dice la Biblia. Y Juan 8:31, bueno, y nomás el 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, para ser libres, tenemos que conocer la verdad. Entonces ya tenemos algunos fundamentos de que Dios no cambia, de que Dios, Su perspectiva. de que su perspectiva es importante que la de nosotros, y que la estrategia del enemigo es la mentira más nuestra ignorancia. Pero entonces, ¿es verdadero el fundamento de que Jesús nació el 25 de diciembre? No. Ya lo vimos. Ya comprobamos en Lucas 1 y 2 cuándo nació Jesús, cuándo nació Yeshua. Entonces, ¿cuál es el origen de esta celebración? Vamos a ver. Es muy importante conocer, pues hasta astronómicamente, qué pasa el 25 de diciembre, lo que es conocido como el solsticio de invierno. ¿Alguien sabe qué es el solsticio de invierno? Sin meter tanto como espiritualidad, solamente los planetas, ¿qué es? Es cuando el sol está más lejos de la Tierra, ¿no? Es al contrario, es el día más corto y las noches más oscuras. La noche donde es más, pues sí, se prolonga más. Entonces, bueno, aquí tengo unas referencias para que también ustedes busquen. Wikipedia. Claro, Wikipedia, sí, fíjate que tiene orígenes muy buenos, Wikipedia. No. Y para muchos países europeos, pleno invierno del calendario solar todavía es centro de las celebraciones de la noche del 24 de diciembre en los festejos del solsticio de invierno desde la creación del calendario juliano. Bueno, aquí hablo un poco de que lo que pasa es que a lo largo del año, justamente, bueno, todo el año, el sol pues no tiene la misma circulación, sino que se va moviendo. Entonces, justamente en esta fecha, lo que es el solsticio de invierno, muchas culturas lo tienen como que el sol va muriendo porque va durando menos, y justamente el 25 de diciembre, como si volviera a nacer, como va a empezar a crecer de vuelta su tiempo de recorrido a lo largo del día. El nuevo sol. El nuevo sol. Bueno, nomás como más texto que habla sobre el proceso. Y es muy famosa una festividad que es la Saturnalia. No me crean, búsquenla. Búsquenla en internet, Saturnalia. Dice, la celebración más antigua y universal siempre ha estado centrada en el solsticio de invierno, un término astronómico que se refiere a la posición del sol. A mediados de diciembre los días son muy cortos en el hemisferio norte, y después del solsticio empiezan a alargarse de nuevo. En la antigüedad imaginaban que el sol se hacía viejo hasta morir, y después nacía un niño sol. En el antiguo imperio romano, la fiesta del solsticio era el acontecimiento social más importante del año y se llamaba Festival de Saturnalia, en honor a Saturno, el dios de la agricultura y de las cosechas. El sol invencible, Sol Invictus, era otro de los dioses favoritos cuyo nacimiento se celebraba el 25 de diciembre. Y bueno, aquí hablo un poco de lo que es el Sol Invictus. Y quería empezar como con el contexto fuera de la Biblia, para que supieran que la Biblia, bueno, más bien la ciencia o la historia respalda la Biblia. Ahorita vamos a ver la Biblia. Entonces, quería que entendieran, o más bien también hasta para mí, darme a explicar que pueden buscar muchas cosas, o sea, en internet o en libros que van a soportar lo que la Biblia dice. Esto solo fue una mínima parte. Entonces, pues ahora sí que nos vamos a remontar, como decía Martín, para entender Apocalipsis no tenemos que ir a Génesis. Había unas culturas que junto con Israel ya existían, que era Babilonia. Israel está, pues aquí está Jerusalén,
Y todo esto es lo que es Babilonia. Bueno, Mesopotamia y Babilonia está aquí. Lo que viene siendo Irak. Ahorita sí, actualmente es Irak. ¿Y qué pasó en Babilonia? Que en la Biblia se conoce como Babel. Babel fue fundada por Nimrod. ¿Pero quién fue Nimrod? Dice en Génesis 10:6, los hijos de Cam fueron Cus, Misraim, Fud y Canaán. ¿Quién es Cam? El hijo de Noé. Los hijos de Cus, Seba, Ávila, Sapta, Rama, Septeca, y los hijos de Rama, Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod, que llegó a ser poderoso en la tierra. Él fue un poderoso cazador delante del Señor. Por tanto se dice como Nimrod, poderoso cazador delante del Señor. Y el comienzo de su reino fue Babel, que por fuera se le conoce como Babilonia. Y cabe mencionar, Gama, que cuando dice era un poderoso cazador delante del Señor, de Yud-Hei Bab-Hei, la traducción es, era un poderoso cazador en contra o opositor de Yud-Hei Bab-Hei. Entonces, desde ahí empieza un estira y afloja alrededor de la historia que vamos a ir. Una de las historias más, bueno, aquí tenemos una imagen que representa a Nimrod con la supuesta torre de Babel, que bueno, algunos textos dicen que en verdad la base de la torre de Babel son 3 días caminando. Los puros cimientos. Los puros cimientos, o sea, donde empezó a construirse la torre de Babel, pues no sé cuánto es, pero son 3 días caminando. Son 4 kilómetros por hora. 4 por 24. No, 4 por 72. 72 kilómetros por 72 kilómetros. Como de aquí, un poquito más lejos que Fresnillo. Bueno, es un dato curioso. De aquí a Fresnillo empezó a construirse la torre de Babel. Bueno, el nacimiento del culto al sol. Esto es muy interesante porque en base a que entendamos qué es el nacimiento del sol y su adoración, es que vamos a ir entendiendo qué es el 25 de diciembre. Me gustaría recalcar que, como aquí dice el título, nacimiento al culto al sol. De lo que yo creo, y pues también con fundamentos bíblicos, que Dios hizo todo bueno. O sea, lo vemos en Génesis cuando cada día hizo todo, desde los animales hasta las lumbreras mayor, lumbrera menor, y dice, y era la tarde y la mañana, y era bueno. O sea, todo es bueno. Pero ¿cómo interpretamos las cosas de adorar a la creación y no adorar al creador? Y es ahí cuando empiezan las distorsiones y pues no le agrada a Dios. Bueno, rápido, les voy a relatar como que la historia. Se supone que, bueno, vimos que Cus era el padre de Nimrod, pero Semiramis sale así como que de la nada esta persona, esta mujer, y adopta a un niño, adopta a Nimrod. Los babilónicos llegaron a considerar a Semiramis como una diosa. Todos los que querían tener acercamiento a Semiramis y gozar de los privilegios del país tenían que traer a un niño recién nacido. Semiramis pidió un culto para Nimrod. El culto a Nimrod se llamaba Molo. Llamaban a los niños en cuerpo y alma y lo tiraban en la hoguera. O sea, tal cual, recién nacido y órale, vas a sacrificio. Por parte de los babilónicos estaban de acuerdo. Parte de los babilónicos estaban de acuerdo y otros no. Optaron por asesinar a Nimrod y lo lograron. Cuando su esposo fue asesinado, ella, Semiramis, según se dice, se convirtió en la regente sobre el reino. Pero Semiramis temió perder el control sobre su reino. Ella sabía que debía idear algo que pareciese un gran milagro, algo que llenaría al pueblo de estupor y que demostraría que Nimrod era realmente un dios. Semiramis actuó rápidamente, se acostó con uno de sus sacerdotes y quedó embarazada.
le hizo creer a todos los babilónicos que el dios Nimrod se había reencarnado en ella, que por los rayos del sol quedó embarazada. 9 meses más tarde nace el niño y a este niño le ponen como nombre Tamuz. Tamuz. ¿Sabe quién es Tamuz? Bueno, ahorita vamos a ver también. Recuerden ese nombre, Tamuz. A este punto, Tamuz es el hijo. Es el hijo de Nimrod. Es el hijo. O la reencarnación de Es que según Nimrod. eso es O la reencarnación de bueno, Nimrod. pues lo que yo leía es que ella se embaraza de su sacerdote. Después de que muere su esposo, ella se embaraza de su sacerdote y a raíz de que ella lo hiciera ver como un milagro, dijo que había quedado embarazada por los rayos del sol, pero que eso era una encarnación de Nimrod, de su esposo. Mire, ¿sabe qué es esto? Es el tridente babilónico. ¿Se le hace conocido esta señal? Sí, Que le hagan, bueno, ni le voy a hacer, pero sí la ha visto, ¿verdad? sí. También se le conoce como el Tao babilónico. Todo esto va de la mano con lo que vamos a estar enseñando. Dice, al asociar a Nimrod con el dios Sol, Semiramis proclamó ese día como el cumpleaños del Sol, el árbol de hoja perenne, símbolo de la vida en medio de la muerte del invierno. Empezó a relacionarse en esta celebración como símbolo del renacimiento de Nimrod. Ella dejó correr la voz de que el bebé no tenía un padre humano, sino que le había sido dado el ser mediante un mágico haz de luz del gran dios Sol. De la T, de Tamuz, es el origen de la cruz de la iglesia romana. Bueno, no lo alcancé a poner, pero hay evidencias que antes de, años atrás del nacimiento de Cristo, de Yeshua, ya había como esculturas donde estaba ya la cruz. Sí. O sea, ya desde antes. Incluso hay esculturas antiguas donde se ven así las figuras con esta mano, simbolizando el tridente. ¿Usted nunca se había pensado que por qué le hacían las personas jerárquicas de la iglesia así? La tradicional. Yo decía, ¿por qué no les hacen? Bueno, como así nos hacían, ¿verdad? Sí. O porque así no. No, o sea, todo tiene un porqué. Miren, si había visto usted esta partecita de este gorrito, déjele narro un poquito la historia. A Nimrod, cuando lo matan, su cuerpo queda disperso. ¿A quién, perdón? A Nimrod, y queda su cuerpo disperso, y Semiramis empieza a juntar su cuerpo, pero su aparato reproductor no. Ese fue arrojado al agua, y dicen que no lo consiguió porque se lo comió un pez. Entonces, de ahí viene esta figura. ¿El pez? Esta figura que usan su, no sé cómo se llama, mitra. Pues miren, esto se ve todo el pez. Ahí se ve todo el pez. Incluso hay unas imágenes donde Nimrod tiene mitad pescado. Y pues aquí, mire, usted si ve aquí y le pone aquí un ojito, es la boca de un pez. Ahí está, mire. Y todo esto viene desde tiempos muy atrás. Este es la imagen del Sol Invictus, que ahí también está. No sé cómo se llame el que está aquí. Que dicen el Santísimo. Bueno, la Eucaristía, sí. Y la gran plaza de aquí del Vaticano simboliza el sol con 8 lados. Aquí vemos el altar de oro puro también con la marca del Nimrod. Aquí está otra vez Nimrod. Nimrod. El árbol y Nimrod. Allá está el otro árbol y arriba se ve una estrellota simbolizando a el dios Sol. Bueno, aquí está un poco de las diferentes culturas, diferentes Ya se están lugares, enojando los niños. y los varios nombres que adoptan estos personajes, tanto la mujer, la madre,
que es como Semiramis, Isis, Disa, Nutria, Tonatzin, aquí en México, Virgo, bueno, aquí hay muchas, y el hijo, Tamuz, Horus, Paritura, Ceres, bueno, esto es de Júpiter, que, Krishna, para que vean Iswara, que en todas las Zeus. culturas se fue metiendo esta tradición. Y Baal en Canaán. Astarot en Canaán y Baal. Esto vendría siendo similar a lo que es las diferentes expresiones de la Virgen, ¿no? María. Sí, con un niño en brazos. Que la del Carmen, que la del Perpetuo Socorro, que así más o menos se está simbolizando en la actualidad. Y pues cada cultura tiene su representación de acuerdo a sus rasgos, pero la esencia es la misma. O sea, la madre, algo desnuda o semidesnuda. Por lo regular siempre tiene Semiramis los pechos descubiertos, por lo regular siempre. Incluso hay imágenes, yo he visto de imágenes de la católica donde está igual. Sí, está amamantando. Bueno, bases bíblicas. Apúntelas. Me fui algo rápido en lo que no es bíblico para que dejarles la duda como chance y le estoy mintiendo. Dice la escritura, no mentirás. No mentiré. Pero que todo lo que pueden encontrar en internet o en libros tiene su referente en la Biblia. Nomás es cuestión de indagar. Isaías 61:12 dice: sino que hiciste lo malo delante de mis ojos y escogiste lo que a mí me desagrada. Y él respondió, les dijo: ¿por qué también vosotros traspasáis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones? Ay, jole. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, porque no seáis participantes de sus pecados y que no recibáis de sus plagas. Y estamos hablando de Apocalipsis, el último libro. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. O sea, desde el primer libro hasta el último, habla que no practiquemos lo que practican las demás naciones. Pero hay que ver cuál es la perspectiva de Dios hacia esta idolatría, hacia estos dioses, hacia esta interpretación del nacimiento del sol. Son muchas citas bíblicas que la verdad sí, no voy a leer todas completas, pero para que vean que sí vienen. Deuteronomio 12:2: destruiréis completamente todos los lugares donde las naciones que desposeeréis sirvan a sus dioses, ya lo habíamos visto, sobre los montes altos, sobre las colinas y debajo de todo árbol frondoso. Que viene siendo el pino. Porque habla en el estudio del discurso de hoja perenne. Sí. Los pinos son de hoja perenne. Ajá, o árbol siempre verde, también se le conoce como árbol siempre verde. Ya ves que se no tira hoja ni nada. No, ese sí no. Siempre está verde. Y demoleréis sus altares, quebraréis sus pilares sagrados, quemaréis a fuego sus imágenes de acera. O sea, desde Deuteronomio ya existía la adoración a las imágenes de acera. Ya vimos que acera cobra varios nombres en diferentes culturas. Derribaréis las imágenes talladas de sus dioses y borraréis su nombre de aquel lugar. Jueces 2:12, 13 y 14. Jueces 2, 12, 13 y 14. Ahorita nomás les vamos a Jueces dar 10, como 6. los textos donde viene referente acerca de lo que estamos hablando, pero que por favor ustedes se tomen el tiempo a leer toda la historia que se narra en cada capítulo. Bueno, aquí habla que provocaron a ir al Señor y dejaron al Señor y adoraron a Baal y a Astarot. Este es otro nombre que se le conoce a Isis, a Astarte, a Semiramis. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, sirviendo a los Baales, que ya vimos que los Baales también es Tamuz, y Astarot, entre otros dioses. Primera de Samuel 7:3 y Primera de Samuel 12:10.
Repito, 1 de Samuel 7:3 y 1 de Samuel 12:10. Para que comprueben una vez más ustedes en su casa de lo que se está hablando, que agarren todavía más, que lean y que en verdad sientan así como pues lo que Dios está diciendo en ese momento. Porque también el chiste es saber cuál es la perspectiva de Dios hacia estas adoraciones. Bueno, 1 de Samuel, 1 de Reyes 11:4. Ese está muy chido. Dice, pues sucedió que cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses, y su corazón no estuvo dedicado por entero al Señor su Dios, como había estado el corazón de David su padre, porque Salomón siguió a Astaret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor, y no siguió plenamente al Señor como le había seguido su padre David. Bueno, yo creo que, a ver, estudiantes, ¿cuál es la consecuencia? O sea, en el reinado de Salomón, ¿qué pasó? Es el reino, Es una consecuencia de esto. La división del reino. Y a Salomón solo se le dejaron 2 tribus por amor a David, no a él. Que fue la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Que donde vienen los judíos solamente es Claro. una tribu de las 12. Sí. y un remanente de Leví, Y un remanente de Benjamín y Leví, que es el reino del sur. que es el reino del sur. Primera de Reyes 11:4. Creo ya se lo leí. Primera de Reyes 14:22. Dice, porque ellos también edificaron para sí lugares altos, pilares sagrados y aceras. Aquí no habla de calles o de banquetas, habla de la diosa, en toda colina alta y bajo todo árbol frondoso. Siguen con el árbol, ¿verdad? Sí. Siguen y siguieron y siguieron. Y pues aquí le está hablando a Judá, al reino del sur. Segunda de Reyes 16:1. Gama, sí es bueno no decir que, porque el reino del norte inmediatamente se corrompió, haciendo su propio sacerdocio, haciendo su propia adoración. implementando- Ezequiel, ¿para quién es? Para el norte, ¿no? Sur, ¿no? ¿Sí, no? Pues más adelante, como dice la doctora, el reino del norte fue el primero y muy fuerte. Y bueno, quiero terminar como que con mi participación con ese. Segunda de Reyes 16:1 dice, ¿de dónde? Acaz es un rey, bueno, dice, en el año 17 de Peca, hijo de Ramalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jonatán, rey de Judá, otra vez al reino del sur. Acaz tenía 20 años cuando comenzó a reinar y reinó 16 años en Jerusalén, pero no hizo lo recto ante los ojos del Señor su Dios, como su padre David había hecho, sino que anduvo en el camino de los reyes de Israel. O sea, aquí está haciendo referencia a la tribu del norte. Y aún hizo pasar a su hijo por el fuego. O sea, Sí, un israelita, lo sacrificó. Ahora. Porque eran costumbres, ¿verdad? De... Sí. lo mismo que Salomón, conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había arrojado delante de los hijos de Israel, y sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y en las colinas y debajo de todo árbol frondoso. Un rey Sacrificando a un ídolo, a su bebé. Sí, como hace mucho también lo de debajo de todo árbol frondoso, los sacrificios es lo que se viene tomando como los presentes, los regalos que les damos nosotros a los niños en Navidad. Ahorita lo vamos a ver. Ahorita lo vamos a ver. Segunda de Reyes 17:9. Y los hijos de Israel, aquí ya está hablando ya de la tribu del norte. Bueno, dice el 10, se erigieron pilares sagrados y aceras sobre toda colina alta y debajo de todo árbol frondoso.
Siempre que habla también pilares o lugares altos es sobre como altares. Bueno, 2 de Corintios 28:1. Crónicas. 2 de Crónicas. Tengo dislexia, un poquito. Bueno, pues nomás el 4 para hacer referencia. Y sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los montes y debajo de todo árbol frondoso. Igual al del rey Acaz. Y también quemó sus hijos. Regrésalo poquito, Quemó Gama. además Regrésalo. y pasó por sus hijos. Ah, sí, está. Ajá. Hizo pasar a sus hijos. Conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había arrojado delante de los hijos de Israel. 2 de Crónicas 28:3. Imagínense eso. Isaías 57:1. 57:4 y 5. Y 6. Bueno, el 5 dice, y os... Ay, está muy complicada esa palabra. Y os enfervorizáis Con los ídolos debajo de todo árbol frondoso, que sacrificáis los hijos en los valles debajo de los peñascos. En las pulimentadas piedras del valle está tu parte. Ellas son tu suerte, y a ellas derramaste libaciones y ofreciste presentes. Ahí está donde dice que sacrificáis los hijos en los valles. Ahora, Isaías era profeta en el reino del norte, En ¿verdad? el reino del norte. Y pues la pregunta, la última, la que hace Dios, me impacta. No me tengo que vengar de estas cosas. A ver, pregunta, no diría que sí. Pregunta el Señor. Pregunta al Señor, ¿no me tengo que vengar de estas cosas? Usted dígame, ¿qué respondería? Que sí, que sí. Porque los hijos Son herencia. Herencia del Señor. Óigame. Y más unos bebés, o diga, mira, puedes pararte tantito, Floribera, Hacia el público. y que veamos aquí a Jania. Deja, traigo una hoguera y la echo. O sea, no. No, ¿verdad que no? O sea, Imagínese. eso pero es de la terrible. mentalidad de los reyes que sí se atrevieron a hacer eso. Bueno, seguimos. Jeremías 3:6, igual. Y habla, ¿has visto lo que hizo la infiel Israel? Ella andaba sobre todo monte alto y bajo todo árbol frondoso y allí fornicaba. Ay. Bueno, Jeremías 7:18, los hijos cogen la leña y los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo. ¿Desde cuándo ya existía eso? ¿Desde cuándo existe ese título? Ese título de la reina del cielo, búsquenlo, y en verdad a todas las mismas entidades de estas diosas se les conoce como así. Desde Semiramis hasta la actualidad es muy conocido a la reina del cielo. Hasta está en la letanía del rosario de la iglesia tradicional. Y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. O sea, no sé si están captando cómo Dios considera estos rituales, estos sacrificios. Salud. Jeremías 10:1, pero nomás el 3, voy a leer, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, pues un leño del bosque es cortado, lo trabajan las manos de un artífice con la azuela, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillos lo aseguran para que no se mueva. Como los espantapájaros de un pepinar son ídolos, sus ídolos no hablan, tienen que ser transportados porque no andan. No les tengáis miedo, porque no pueden hacer ningún mal, ni tampoco hacer bien alguno. Desde aquí ya está. No es algo nuevo. No hay nada nuevo debajo del sol. Lo que fue, eso será. Solo es cuestión de leer y leer. Leer.
Jeremías 17, 1 y 2. Como ellos se acuerdan de sus hijos, así se acuerdan de sus altares y de sus aceras junto a los árboles frondosos, en las altas colinas. Jeremías 4:15, 16, 44:15. Ah, mira, se pone la atención. 44, 15, 16 y 17. Sino que ciertamente cumpliremos toda palabra que ha salido de nuestra boca y quemaremos sacrificios a la Reina del cielo. Ezequiel 6:13. Y sabréis que yo soy el Señor cuando sus muertos estén en medio de sus ídolos alrededor de sus altares, en toda colina elevada, en todas las cumbres de los montes, bajo todo árbol verde y bajo toda encina frondosa, lugares donde ofrecían aroma agradable a todos sus ídolos. Bueno, aquí como para Hechos, o sea, no nomás está en el famoso Antiguo Testamento, también lo encontramos en el Nuevo, en Hechos 19:24, cuando Pablo pues está en una de sus tantas predicaciones. Pues sí, lo voy a leer rápido. Porque cierto platero que se llamaba Demetrio, que labraba templecillos de plata de Diana y producía no pocas ganancias a los artífices, reunió a estos junto con los obreros de oficios semejantes y dijo: compañeros, ¿sabéis que nuestra prosperidad depende de este comercio? Y veis y oís que no solo en Éfeso, sino en toda Asia, este Pablo ha persuadido a una gran cantidad de gente y la ha apartado, diciendo que los dioses hechos con las manos no son dioses verdaderos. Y no solo corremos el peligro de que nuestro oficio caiga en descrédito, sino que también de que el templo de la gran diosa Diana se considere sin valor, y que ella, a quien adora toda Asia y el mundo entero, sea despojada de su grandeza. Cuando oyeron esto, se llenaron de ira y gritaban diciendo: grande es la diosa de los efesios. Diana. Sí ponen. Entonces, pues aquí nos damos cuenta que la idolatría pues también deja ganancias. Así es. Vete a Platero, Zacatecas. Deja muchas ganancias y es difícil porque es de lo que ellos viven. Pero aunque están sacando frutos de cosas no buenas. Y Ezequiel, este es el con el que quería terminar. Ezequiel 8:1. Este sí lo vamos a leer todo el capítulo, va a ser rápido, pero yo creo que sí le van a entender. Y sucedió en el año sexto. ¿Quién es Ezequiel? ¿Para qué reino? Para el norte. Y sucedió en el año sexto, en el día 5 del sexto mes, que estando yo sentado en mi casa y los ancianos de Judá sentados ante mí, bajó allí sobre mí la mano del Señor Dios. Bajó así. Entonces miré y he aquí una figura con aspecto de hombre. Desde sus lomos para abajo tenía la apariencia de fuego. Desde aquí para abajo como pues una llamarada. Y desde sus lomos para arriba la apariencia de un resplandor, como el aspecto de un metal refulgente. Y extendió algo semejante a una mano y me tomó por mi mechón de mi cabello. O sea, fue así como que... O sea que lo agarró y lo estrujó. Y el Espíritu me alzó entre la tierra y el cielo y me llevó a Jerusalén en visiones de Dios. Ahorita van a entender por qué lo agarra así como desde la cabeza, de la greña. Y el Espíritu me alzó entre la tierra y el cielo y me llevó a Jerusalén en visiones de Dios. En visiones de Dios, a la entrada de la puerta que mira al norte del atrio interior, allí donde estaba la morada del ídolo de los celos que provocan los celos. He aquí, la gloria de Dios de Israel estaba allí, como la visión que yo había visto en la llanura. Y él me dijo: hijo de hombre, levanta ahora tus ojos hacia el norte. Y levanté mis ojos hacia el norte, y he aquí, al norte de la puerta del altar, estaba el ídolo de los celos a la entrada. Primero, son como niveles.
Entonces el primer nivel, pues nomás está en la entrada del templo y pues a un ladito está el ídolo de los celos a la entrada. Entonces me dijo, hijo de hombre, ¿ves lo que hacen estos? Las grandes abominaciones que comete aquí la casa de Israel para que me aleje de mi santuario, pero aún verás mayores abominaciones. Estaban en el templo donde dice la palabra que ahí Dios iba a poner su nombre, y por estas situaciones lo que dice, para que me aleje de mi santuario. O sea, la consecuencia de esta adoración es que se aleje Él, pero aún verás mayores abominaciones. Abominaciones se puede traducir como asquerosidades, como repulsiones, o sea, algo muy fuerte. Después me llevó a la entrada del atrio y cuando miré, ¿puedes explicar más o menos, o sea, lo que es el atrio y dónde estaban los lugares? Ya que entró a la primera parte del templo, por así decir, donde está el incienso, donde está que estaba la menorá, el de los panes y todo eso, ahí, o sea, ya entrando ahí. No, el atrio es como antes, donde está el patio. El patio. Ok. Estaba en la parte primero, en la entrada de afuera. Sí. Y luego entra al atrio. Al atrio, como al patio. Al patio. Ok, corrección. Después me llevó a la entrada del atrio o el patio. Cuando miré, aquí había un agujero en el muro. Estaba así como pues, los clásicos hoyitos. Los de la cárcel. Los de la cárcel. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en el muro. Cavé en el muro y aquí una entrada. Entonces me dijo, entra y ve las perversas abominaciones que ellos cometen aquí. Entré pues y miré y he aquí. Había toda clase de reptiles y bestias y cosas abominables y todos los ídolos de la casa de Israel estaban grabados en el muro por todo alrededor. Tipo cárcel. Pinturitas y todo. Entonces este es como el segundo nivel, porque primero estaba la imagen de celo, después entró y estaban todas como las pinturas en el templo. Y de pie, frente a ellos, estaban 70 hombres de los ancianos de la casa de Israel. Y Hazanías, hijo de Safán, de pie entre ellos, cada uno con su incensario en la mano, y el aroma de la nube de incienso subía. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿has visto lo que hacen en la oscuridad los ancianos de la casa de Israel? Cada uno en su cámara de imágenes grabadas. Porque ellos dicen, el Señor no nos ve, el Señor ha abandonado la tierra. Y me dijo, aún verás que cometen mayores abominaciones. Todavía más. No nos bastó. Entonces me llevó a la entrada de la puerta de la casa del Señor, que está al norte, y he aquí, había allí mujeres sentadas llorando a Tamuz. A Nimrod reencarnado. Pues estaban y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Aún verás mayores abominaciones que esta. O sea, ya era la tercera y no les bastó, querían más, queríamos más. Entonces me llevó al atrio interior de la casa del Señor y he aquí, a ver si que el Espíritu nos hable ahora sí pues, de su palabra. Y he aquí, a la entrada del templo del Señor, entre el pórtico y el altar, había unos 25 hombres de espaldas al templo al Señor y de cara al oriente, y se postraban hacia el oriente, hacia el sol. Y él me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? ¿Le parece poco a la casa de Judá cometer las abominaciones que aquí han cometido? Que han llenado la tierra de violencia y me han provocado repetidas veces. Porque he aquí se llevan el ramo a la nariz. Algunas traducciones dicen que se llevan el ramo a tu nariz, como diciéndole, lo hago enfrente de ti.
Por tanto, yo ciertamente obraré con furor. Mi ojo no tendrá piedad, ni yo perdonaré, y aunque griten a mis oídos con gran voz, no los escucharé. Gama, eso de 25 hombres pudiera ser algo. El día. Es el día. Para mí también, yo cuando empecé a leerlo me quedé en verdad. O sea, Es el día. a pesar de que en ese tiempo estaba otro calendario, pero pues Dios no cambia, Dios ve a futuro. Entonces, relacionen el 25 con la adoración al sol. Y hacia dónde están volteando. Dándole la espalda. Dando la espalda como diciendo, pues yo no quiero nada de ti. O sea, cuando alguien le da la espalda a alguien, entonces, Terrible. pues está muy fuerte. La verdad sí me quedé ahí. Pero, pues, bueno, aquí está una imagen de Ezequiel Exhortando. Y aquí una de las cosas bien difíciles que nos pega a todo mundo. Dice en Jeremías 2:19. Del 20 dice, porque desde hace tiempo rompí tu yugo y arranqué tus coyundas, pero dijiste, no serviré, porque sobre toda colina alta y bajo todo árbol frondoso te echabas. Imagínense, hermano. ¿Sabe lo que hacíamos? Es fuerte, hermano. Pero bendito el Todopoderoso que nos ha permitido conocer un poquito más de su palabra. Sí, amén. y continúa. Pero yo te planté como vida escogida, toda ella de simiente genuina. ¿Cómo pues te has vuelto delante de mí, sarmiento degenerado de una vida extraña? Aunque te laves con soda y uses mucho jabón, la mancha de tu iniquidad está aún delante de ti. Declara el Señor, lo firmo. Y cabe mencionar, Gama, que iniquidad es cuando conocemos las cosas y aún así no nos importa y lo hacemos. Un ejemplo, no matarás y alguien dice, no me importa, eso es iniquidad. No robarás, no aplica en mí y sigue practicando. Ajá, el Shabbat. Te acordarás del día de reposo para santificarlo. Yo lo festejo en domingo. O yo descanso cuando me den trabajo en mi descanso en mi trabajo. Esa es iniquidad. Voluntariamente y sin importarte las consecuencias, tú lo haces. Yo sé que mucha gente va a estar viendo el video. Y si voluntariamente siguen poniendo ese árbol frondoso, siempre verde, con sus ofrendas abajo, y el árbol y la estrella de Tamuz arriba, eso ya es cuestión de ellos. Sí, Pues ya para acabar, sí, nada más regresa esa gamita para que vengan los niños, regresa esa para que no la vean. Pusimos esas imágenes, bueno, ustedes ya las vieron, pero pusimos esas imágenes porque a los niños, dice en su palabra que los instruyamos a temprana edad y aun cuando sean grandes,
no se apartarán de ella. Y yo sé que una de las cosas que mueven a los niños es el regalo. Pero qué mejor regalo queremos o tenemos, que es que nos haya regalado su palabra. Mire, la traducción dice ley, pero en el hebreo es Torah y significa instrucción. Está llena de instrucciones, y conforme nosotros vayamos corrigiendo nuestro caminar, cada vez vamos a ser más agradables delante del Todopoderoso. Sí, doctora. Si me permites una acotación aquí, porque creo que es muy importante que esto que nos han dado tan responsables eran como las cosas que se preparan muy fácil en el corazón del hombre para que cuando al final del siglo I después del Señor, después de Yeshua, que se pierde el calendario hebreo y nos imponen el calendario gregoriano, que viene realmente del calendario de Roma. Entonces ahí es donde, no desde Constantino, desde antes, una forma en que hicieron de separación los primeros judíos mesiánicos fue como conciliar y aceptar de parte de Constantino la adoración al sol a través de la adoración de Yeshua. Claro. Para Sí. que nos quede bien claro por qué se nos impuso el 25 de diciembre Sí. y por qué no sé de qué manera, qué palabra dar, pero aceptó el pueblo del Señor. Le voy a platicar rápido lo que dijo la doctora, porque a lo mejor no se alcanzó a escuchar. Pero con Constantino, él, a ver que había mucha afluencia del solsticio de invierno, él simplemente dijo, ¿cómo los alcanzo? Entonces empezó a cambiar por la diosa del cielo, por María, y por Tamuz a Jesús. Digo sus nombres romanos, ¿sí? En español. Y el árbol de la Navidad como festejo del nacimiento de Jesús. Por eso fue que empezó a celebrarse la práctica del 25 de diciembre en esa fecha, porque la adoración al sol era muy fuerte en esa época, del sol invictus. Entonces, mire, a todos los chiquitines, ¿saben quién está atrás de la máscara de Santo Claus? ¿Sí sabían que usa máscara? ¿Sabe? Usa una máscara, ¿y saben quién es? Pónselas. Y por eso nosotros no festejamos la Navidad el 25 de diciembre. Más mire, ahí está esa página de internet. Nosotros lo que hicimos fue a grosso modo explicarles todo. Pero si quiere apúntela. Y se llama Quemados por el Sol, Ministerios 119. Es parte 1 y parte 2. Ahí le van a explicar a detalle todo lo que viene detrás de la Saturnalia, de la estrella arriba en el árbol, de los regalos. Y no hablamos de las esferas, que también es otra cosa. Esa también lo que quería comentar. O sea, esta enseñanza la quisimos basar con fundamentos bíblicos, lo más que se pudiera bíblicamente, para después todo lo que investiguen que vean que sí está en la Biblia. Porque le vuelvo a comentar, si yo les contara lo que significan las esferas, lo que significa la estrella, pero si no tenemos fundamentos bíblicos para darles, bien pueden ser palabras vanas. O sea, es lo más importante. Vuelvo a repetir, con la ciencia, con la historia, se corrobora la Biblia. Sí. Entonces, pues sí es muy fuerte, la verdad que cuando lo estaba leyendo yo sí me quedé de, ay Dios. Vuelvo a repetir, o sea, ya leímos a
grosso modo lo de Ezequiel 8, todas las abominaciones que hacía el pueblo, y es un celo tremendo de Dios hacia nosotros. ¿Por qué? Por el significado que tienen. Es como si estuviéramos adorando al amante. Y me resalta mucho el verso del 18, dice: por tanto, yo ciertamente obraré con furor, mi ojo no tendrá piedad, ni yo perdonaré, y aunque griten a mis oídos con gran voz, no los escucharé. Pero estamos hablando de que eso es en la iniquidad, cuando somos conscientes y lo hacemos. Pero Dios es un Dios con gracia, nos da su gracia, pero en la gracia es muy importante conocer esto. En segunda de Crónicas 7:14. Y si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos. Esta es la respuesta de antes, dijo que no nos iba a oír. ¿Qué es lo que Dios no cambia? Dios tiene muy bien sus argumentos. Dice, si siguen en iniquidad, no los voy a oír, pero sí los voy a oír cuando ¿qué? Hagan teshuvah. Cuando oren, cuando busquen mi rostro, cuando se vuelvan de sus malos caminos. Entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Ahora mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar. Pues ahora he escogido y consagrado esta casa para que mi nombre esté allí para siempre. Y mis ojos y mi corazón estarán allí todos los días. Amén. Este es el momento en que Salomón está consagrando el templo, esta cita que está dando. Y aquí a mí me conmueve mucho el corazón como el Señor ya sabía lo que iba a pasar en Así ese es, templo. sí. Y por eso estaba dando esa advertencia. Claro. Y pues me atrevo a decir que yo no creo que la gracia solo es de Mateo para adelante. Aquí la estamos viendo. Pero tiene un motivo, el porqué de la gracia. Cuando dejamos de hacer iniquidad, cuando regresamos hacia el Padre, cuando nos volvemos de nuestros malos caminos. Ya aplica ahora, sí, claro. Y algo que me llama la atención y como ves que es un reto también para después de conocer ya no ser partícipes, que es una lucha bien fuerte, tanto en la atmósfera, en el ambiente laboral, familiar, con los amigos, y va a ser una lucha tremenda, porque escolar con los niños también, de padres a hijos también, el no ser partícipe en tantas fiestas que se avecinan. A mí me llamaba la atención, a veces es un reto también investigar. Por ejemplo, yo lo había escuchado, pero no me había puesto a buscar sobre lo que son las Saturnalias. Entonces ahorita leyendo así, pues fue de gran impacto por lo que decía la hermana Vicky. Dice que el mismo cristianismo de la antigüedad, el romano, estaba luchando contra esos festejos que se estaban suscitando y tenían mucha fuerza. Entonces ellos quieren sustituirlo poniendo la Navidad, y si vemos lo que es vamos a decir, los festejos en sí de las Saturnalias, eso es lo que es ahorita, lo que es la Navidad, que dice que son grandes banquetes, intercambio de regalos, y lo que son los carnavales, que eso se da mucho también en lo que es conocer costas o países que tienen en la costa que hacen lo que es el carnaval, que a veces no reflexionamos hasta en la misma palabra, es que le dan libertad a la carne. Sí, es terrible, si se fija como la adoración al sol está en todas partes,
Hasta el sol azteca. Hasta como les ponen a los memorios esos que pintó Miguel Ángel, todo eso que les Claro, ponen todas las imágenes de santos tienen su aureola simbolizando todo el eso, sol. vuelvo a repetir, se puede investigar. Investíguenlo y encontrarán mucho. Pero no quería que nos fuéramos sin las bases bíblicas. Y sí es muy fuerte el poder, bueno, más bien el luchar contra la corriente, pero también hay que ser sabios, lo que comentábamos hace rato. Nos comentaba el rap que es muy diferente uno no festejar, o sea, que Egipto salga de ti, y que si te invitan a decir, yo no festejo eso, pero te acompaño. Por testimonio, pero yo no festejo, yo sé lo que significa y cuando gustes podemos platicar. Pero eso que dices es bien importante, Gama, porque estamos viendo que el origen de todo esto es precisamente el que se mezclaron las cosas. Y el Señor está diciendo, o sea, Dios es santo, nada tiene que ver la oscuridad con la luz. ¿Y cómo pretendemos ahora estar adoptando las fiestas de Satanás, que el Señor nos reprenda, y pensar que nosotros, o sea, no seamos ilusos, ¿verdad? Estamos haciendo cosas que le agradan al Señor, que inclusive nos estamos montando en esas fiestas para evangelizar. Así es. Pues volvemos a lo que la perspectiva de Dios es más importante que nuestra perspectiva. Y que no nos dejemos engañar de nuestra ignorancia para que el adversario venga y en base a nuestra ignorancia ponga una verdad mentirosa. ¿Verdad? ¿Y las esferas? Es lo que yo creo. No puedes dar- Mojaban a los niños en los sacrificios, digo, a grosso modo, Los decapitaban. y mojaban los huevos ahí y los colgaban como adorno. Por eso anteriormente eran rojos No, y eran las cabezas, literalmente. y también eran cabezas. ¿Las cabezas? Sí. Y pues sí, de todo lo que podemos investigar, Sí. como comentamos, la mitra que usa el papado, no por nada el nombre, hasta el mitra, el báculo que usan, pues muchas cosas que la verdad sí te quedas de Está fuerte, pero esto solo el Eterno lo revela. El Eterno abre el entendimiento. Dice en su palabra, yo tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Sí. Bueno, entonces, Y que si lo hicimos, pues, como dice ahí, no para pintar. Pues niños, estamos conociendo que el verdadero cumpleaños de Jesús